Saludos y bienvenidos a Día a Día y exactamente a este espacio que destinamos a la medicina bucal, a la higiene bucal y a muchísimas más cosas. Pero el caso es que siempre nos preocupa que en su casa tengan pues una buena higiene, una buena educación bucal. Estamos intentando formar a la gente y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos que hablar de un tema que ya comenzamos y queríamos seguir porque queremos terminarlo, y es que es el borde del labio, una cosa tan importante como el borde del labio. Yo no soy la encargada de conocer este tema, ¿no? Saben que siempre cuento con el mejor profesional. Pues sí, el doctor Bermejo se encuentra con nosotros y él es encargado de hablar de este tema. Doctor, bienvenido. Doctor y profesor, ¿eh? Porque aquí, más que doctor, normalmente hacemos de profesor. Bienvenido. Miriam, un placer estar de nuevo contigo, estar ante ustedes. Y fíjense, sí, es verdad que soy dentista, soy médico, estomatólogo, catedrático de universidad, pero sobre todo soy médico de la boca, porque los dentistas a veces olvidamos el labio. Nos vamos directamente a la muela. Abra usted la boca. Y entonces a estudiar si hay una carie, reparamos que está muy bien, que colocamos. Pues hoy vamos a hablar del borde rojo labial atrófico. Lo de atrófico, me encanta esa palabra. Atrófico, no sí. No puedo parar de preguntarla. Se llama también queilitis actínica, pero a mí no me gusta ese nombre por lo que luego te voy a explicar. Borde rojo atrófico. Vamos a ver. El labio tiene varias partes. Vamos a ver una imagen. ¿Qué es el borde rojo? Pues miren, ahí tienen una imagen. El borde rojo es una parte del labio, no es el labio, todo el labio, sino es la parte que tú esta mañana te has pintado. Miriam, es la parte roja del labio. Es una zona de piel sin pelos, no tiene pelos. Y el epitelio que lo recubre, el epitelio es la capa superficial, ahora veremos en qué consiste el epitelio. El epitelio que lo recubre es la capa más superficial de la piel, de las mucosas. Pues es muy fino y es vulnerable y es muy sensible. Está preparado para recibir el primer impacto de un alimento o de una bebida y decir, está muy caliente, ahora no pasa dentro de mi boca porque me voy a achicharrar la lengua. Bueno, pues es lo primero que nos da conocimiento es del exterior. El primer contacto con el alimento. Y es tan sensible que es capaz de detectar pequeños cambios de temperatura. Te avisa, no lo tomes todavía que está muy caliente. La textura del alimento te va preparando para que luego la fuerza masticatoria sea adecuada a esa textura del alimento. Es muy interesante la sensibilidad que tiene ese borde rojo. Bueno, pues a veces se atrofia, a veces enferma, y esa atrofia puede llevar a lesiones precancerosas y cancerosas. Fíjate, y vamos a explicar cómo prevenir estas lesiones si prevenimos el borde rojo. Es muy interesante. Por ejemplo, la siguiente imagen que vamos a ver es un borde rojo perfecto. Fíjate, esta es una mujer joven de 30 años, tiene el límite entre la piel y el borde rojo se llama arco de Cupido. Es como un arco, fíjate que conforma, tiene la forma de un arco. Y ese borde rojo tan bonito que acabamos de ver, con el tiempo y con el sol y con el daño que recibe todos los días, fíjate que el hecho de estar hablando hace que el borde rojo del labio superior coapte con el inferior. Cuando yo hablo y digo mi mamá me mima, acuérdate, esos bordes rojos están contactando uno con el otro. Por eso se han perdido los folículos pilosos, los pelos. No tiene pelos por eso. Y es un borde rojo que tiene poco tiempo de existencia. Desde que el hombre empieza a hablar, hace 200.000 años, no tiene más. Y por lo tanto es una reciente adquisición. Por eso es vulnerable, porque está en fase de evolución todavía. El mono ya lo vimos y luego volveremos a verlo porque viene a cuento. El mono no tiene, o sea, el chimpancé no tiene borde rojo. Es decir, la piel se continúa con la mucosa oral.
Es decir, la piel con pelos se continúa con la mucosa oral, pero no existe esa zona intermedia que es el borde rojo, que es una zona de transición entre la piel y la mucosa, pero es piel sin pelos. Y yo lo que quiero es explicar un poco cuál es la estructura del labio. Aquí tengo una maqueta que, si la vemos a mayor aumento, podemos observar con mayor aumento. Es un corte es media cara, efectivamente, ahora lo estamos viendo a mayor aumento. Fíjense que he cortado también los labios, entonces veo que hay una zona de piel, después está el borde rojo, que es el que tiene que contactar con el de abajo, y por el interior, la zona que da con la lengua, eso es mucosa, eso ya no es piel. Bien. Pues vemos, si nos fijamos en el borde rojo, en el labio, veremos que el borde rojo solo es una parte. La estructura principal del labio es esto rojo que ven aquí, que es el músculo orbicular, es el armazón. Y entonces yo quiero hacer una representación a gran aumento del labio. O sea, me he traído una serie de artilugios, o sea, el armazón, partiendo del armazón, el armazón es músculo. Para representar ese músculo me he traído de mi casa una almohada. Esto es el músculo y es muy importante que entendamos que de la contracción de ese músculo van a depender las arruguitas del labio. Pero las de aquí arriba. Las de arriba. El famoso código de barras. El famoso código de barras. Fíjate que encima del músculo hay un tejido que es el tejido conjuntivo, que es el que nutre y vasculariza al epitelio. Y el epitelio es la capa más superficial. Yo voy a representarla de la siguiente manera. Claro, lógicamente, si este músculo se contrae, el epitelio que está encima, que es lo que yo veo y donde se produce el código de barras, se va a plegar. Se pliega porque el músculo lo pliega. Lo que haga el músculo va a hacer la piel que está encima. Por lo tanto, si aprendemos a relajarlo, y vamos a aprender a relajarlo, vamos a poder evitar ese código de barras cuando seamos mayores. Por lo tanto, es más importante aprender a relajarlo que tenerlo hidratado, como dice. Claro, ¿no? porque es uno de los factores. Mira, Miriam, esta es la parte más superficial del labio, lo que se ve. Entonces, yo voy a pintar el borde rojo. Lo voy a pintar. Aquí me he traído un rotulador, pero vamos a pintarlo. Lo pintamos como lo llevas tú pintado. Esta mañana vienes con un borde rojo precioso, perfectamente pintado. Bien, digamos que este es el superior y ahora vamos a representar también el inferior. ¿De acuerdo? Lo pintamos. La mujer es la zona que pinta, pero ya digo que no es lo único. Fíjate que ese es el borde rojo y hay una zona por debajo donde ya está la piel. Vamos a representarla con estos pelitos, ¿vale? Sí, porque ahí hay... Esto es piel, ¿vale? Labio inferior, borde rojo y folículos pilosos. Bueno, el hombre los tiene más desarrollados, lógicamente, pero esto ya también es labio, por supuesto, pero ya es piel. Y por dentro tengo el contacto con la mucosa, con la mucosa de la lengua. Y lo voy a hacer en los dos labios, el superior y el inferior, ¿vale? Aquí tengo los folículos pilosos. Repito, en el borde rojo no tengo folículos pilosos porque está continuamente golpeando un labio con el otro cada vez que yo hablo. Y desde que me levanto hasta que me acuesto, estamos hablando, Ya daremos más detalles. Entonces, fíjate que esta es, repito, la parte más superficial. La zona que está en contacto con la lengua está aquí dentro, no la veo, y lo que veo es el borde rojo. Borde rojo superior, borde rojo inferior. ¿Lo vemos? Coaptan y entonces al hablar entran en contacto. No tengo folículos pilosos aquí. Esto es muy fino. Está formado por células epiteliales que son muy finas y
no tiene arterias, ni tiene venas, no tiene capilares. ¿Sabes de dónde se nutre? De lo que tiene debajo, que es el tejido conjuntivo. Aquí hay vasos y está justito debajo de él y lo nutre. Cuando el tejido conjuntivo enferma, el epitelio deja de estar bien nutrido y bien oxigenado. Porque el oxígeno y la nutrición la recibe del tejido conjuntivo que tengo subyacente. Y entonces el epitelio se atrofia. Y a esto es a lo que llamamos borde rojo atrófico. Vamos a ver alguna imagen de ese borde rojo atrófico. Cuando empieza a desdibujarse. Fíjate, ¿qué diferencia hay con el labio que hemos visto de la chica de 30 años, de la joven de 30 años? Ese borde, ya no veo tanta zona roja, la piel es como si estuviera invadiendo el borde rojo, se desperfila la unión entre el borde rojo y la piel. La piel es la zona donde vemos que tienes un varón, tiene pelitos, ¿no? Tiene folículos pilosos. Y además, ese borde rojo, que es más rojo, aparece como desilvanado. Por supuesto, el límite, repito, entre el borde rojo y la piel se desperfila y él cambia de color, ya no es tan rojo, es más blanquecino. Esa es la atrofia que está sufriendo ese epitelio superficial. El epitelio es la zona más superficial de ese borde rojo. Vamos a ver muy vulnerable el epitelio. Otra imagen. Fíjate, mira, ¿ves? Las arruguitas que aparecen en ese borde rojo. Aquí es que prácticamente no existe, en el labio inferior casi no existe borde rojo. La piel lo está invadiendo todo. Se insinúa un poco por dónde iba ese borde rojo cuando este caballero, que tiene casi 60 años, pues tenía 20 años, ¿no? Pero ahora ya no. ¿Por qué? Pues por varias razones. Vamos a analizar esas razones. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque claro, aquí estamos viendo personas mayores, pero también se pueden dar en personas jóvenes, ¿no? Claro, bueno, mayores, mediana edad. Claro, claro. Pues fíjate, el 50% se debe a la genética, es decir, las personas que tienen, que tienen el pelo rubito, los ojos claros, la piel clara, esa persona es más vulnerable. Yo te diría que el 50%. Mira, por ejemplo, esta persona. Esta joven tiene 41 años y tiene los ojos claritos, el pelo castaño, la piel clarita, es vulnerable. A que le ocurra. Exacto. Y esa genética no la podemos cambiar, está ahí. Podemos cambiar otras cosas. Pero podemos hacer prevención, claro, entonces. Podemos hacer prevención y vamos a hacerla desde el primer momento. A medida que vayamos hablando de qué factores van a actuar sobre ese labio, lo van a convertir en atrófico, ese epitelio, entonces también iremos intuyendo qué cosas podemos hacer para prevenir esas lesiones. Bien, primero la genética, que representa aproximadamente, pues pongamos un 50%. ¿Y qué cosas para llenar el vaso necesitamos? Pues necesitamos más cosas. Por ejemplo, el sol. Por eso, algunos autores llaman a esta lesión quelitis actínica. Pero no es así. Actínica por las radiaciones solares, las radiaciones actínicas que actúan. El labio inferior sobresale un poquito sobre el superior. Siempre sale un poquito más. Y está más expuesto, fíjate, el segundo factor es la edad. Esta persona tiene casi 90 años, ¿no? Tenía los dientes fatal, hemos hecho unas reconstrucciones preciosas, pero fíjate las arruguitas y fíjate cómo se empieza a desperfilar. Piel clara, pelo claro, ojos claros. El labio inferior, aquí se ve muy bien cómo sobresale sobre el superior. Sale un poquito más, se cae un poquito más. Entonces, por la ley de la gravedad, exactamente, por eso sobresale un poquito más. El sol actúa mucho más en el labio inferior que en el superior. Por eso el labio inferior sufre más este tipo de lesión. Y el superior también, pero el inferior sobre todo. Donde van a aparecer las lesiones, a veces, en ocasiones, con el tiempo, precancerosas y cancerosas, es sobre todo en el labio inferior, por esta razón. Bien, tenemos dos factores ya. El factor genético, que ese poco lo podemos modificar, la edad, y el tercer factor importante, que es el sol. Es decir, las radiaciones actínicas. El sol
Entonces, el sol sí se puede cambiar. Claro, porque la genética no la podemos cambiar, el sol no lo podemos, o sea, la edad tampoco la podemos cambiar, pero el sol sí. ¿Y qué tenemos que hacer para protegernos del sol y para que ese borde rojo se mantenga bello toda la vida? Protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Pues mira, te voy a dar, lo principal son los gorritos, ¿eh? Hay una gorrita que se llama gorrita americana que solo cubre, que tiene la visera. La gorrita de la visera a mí no me gusta nada porque protege mal. Fíjate. Esa lleva mucho los japoneses. Claro, pero si tú te pones este gorrito, te está cubriendo la parte anterior, las orejas, que la gorrita americana no las cubre, y el cuello. O sea, es muy importante protegerse. Y cuando una mujer es de piel clara, de ojos claros y de pelo claro, cuidado, lo que tiene que llevar es una pamela grande, una pamela grande, y protegerse la piel con protectores, con cremas, con factor de protección solar al menos de 30. De ahí para arriba. Claro, y otra cosa muy importante es el protector labial. Los protectores labiales, que son estas barritas que se llaman barritas de cacao, bueno, se tienen que comprar en la farmacia y llevan unos factores de protección solar entre 15 y 40. Pues dependiendo del tipo de piel, seas más moreno o seas más clarito, pues tendrás que usar una protección labial. Es muy fácil. Esto pero hay que no llevarlo. Es solamente para ir a la playa, que por la calle también nos da el sol. Claro, claro. Y fíjate que no solo es el sol, es el frío, es el viento que te reseca el labio. Pues si tú llevas una protección, te protege del sol, te protege del frío y te protege del viento y hace que tu labio sea menos vulnerable, sobre todo si tienes la piel clarita como tú y tienes los ojos claros y el pelo claro. Entonces esto es fundamental. Una recomendación, comprarlo en farmacia siempre, para mayor garantía, no lo compres en un todo a 100, por favor, tienes que comprarlo en una farmacia. Que están especializados en esos temas. Exacto, y te aconsejarán adecuadamente, que tenga factor de protección solar, obviamente. Entonces, mi consejo es que lo pongas al lado del peine, o del peine del pelo, para acordarte, antes de salir de casa te peinas un poco, lo ves y te lo colocas. Y otro, dentro del bolso, llévalo en el bolso, porque al cabo del tiempo pierde actividad y tienes que volverte a marcar. Y cuando tengas un lápiz de labios, pide un lápiz de labios de color, pero que tenga factor de protección solar. Y si no te lo pones bajo el otro, que también se puede, pero si lo puede tener, mejor que mejor. Exacto, el maquillaje, por ejemplo, pues llevan factores de protección solar. Sí, hoy en día lo tienen muy fácil, las cremas de maquillaje además llevan factores. Claro, factor de protección solar. Y anti-envejecimiento, lo llevan todo. El envejecimiento es imprescindible, pero vamos a envejecer dignamente y no tener enfermedades. Vamos a ver imágenes muy interesantes. Miren, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es criminal porque el hecho de contraer los labios, fíjate los pliegues que se producen en la piel del labio superior. El borde rojo está sufriendo y ya no solamente a un nivel sistémico, porque el tabaco te está haciendo daño a nivel sistémico a través de la sangre, sino a nivel local. El hecho de que tú aprietes los labios y mantengas el cigarrillo ahí, pues es muy importante. Y luego la nicotina que se queda realmente en el epitelio, que es muy vulnerable. Claro, claro, es muy vulnerable ese trocito de piel tan precioso que es el borde rojo. Mucha gente, miren, esto también... es una manía que tiene mucha gente. Esto es una manía que tiene mucha gente. Pues estás martirizando tu borde rojo. Pobrecito, si no tiene la culpa, lo estás dañando. No arranques pielecitas. Vamos a ver otra imagen también, el chupeteo. Por ejemplo, mucha gente tiene la costumbre de humedecer el borde rojo. No lo humedezcas, porque además de estar sacando bacterias de la boca al exterior, porque el borde rojo es piel, no es mucosa, y estás haciendo una siembra de bacterias en ese borde rojo que le está perjudicando. Además de eso, es que el borde rojo tiene que estar seco, tiene que estar protegido y seco. ¿Y de dónde se alimenta? Del tejido conectivo que está debajo, del tejido conectivo que está debajo del epitelio. Debajo del epitelio. De ahí se alimenta, no se alimenta del chupeteo que tú le des. Estará hidratado dependiendo de los líquidos que recibe del interior, no de los líquidos que tú pongas encima.
No lo muerdas, no lo pellizques, no arranques pielecitas y no lo chupetees para nada, y tendrás un borde rojo precioso para toda la vida. De manera que hay más factores, por supuesto. Hay, por ejemplo, las infecciones. Ya hablamos el otro día de las infecciones, del herpes simple, por ejemplo. Vamos a ver una imagen donde veo que el borde rojo está siendo afectado por el herpes. Hay que tratar, ya lo dijimos el otro día, el herpes muy precozmente. En cuanto aparece ese hormigueo en el labio que dices, ya está aquí el herpes. Parece que viene. Exacto, parece que viene. Ese es el momento de actuar para no dejar que se desarrolle. Hay otras enfermedades también, obviamente, pues que infecciones, enfermedades como el líquen plano, cuando afecta, que ya hablaremos un día del líquen plano, cualquier enfermedad que afecte al labio, cualquier infección, por supuesto que lo puede afectar. Y lo que hay que hacer con las enfermedades es abordarlas lo antes posible, para que no dejen huella, para que no desperfilen ese bonito perfil del borde rojo, donde se separa la piel del borde rojo. Ese hay que mantenerlo siempre. Es decir, si aparece una enfermedad o una infección, cuanto antes se trate mejor. Y otra cosa muy importante, Miriam, es las infecciones que proceden del interior de la boca. Por ejemplo, si tú tienes sarro, tendrás muchas más bacterias que tienen acceso, no vas a poder evitar que la saliva, que un poco de saliva te contamine el borde rojo. Entonces vamos a ver la siguiente imagen donde veremos efectivamente, fíjate qué borde rojo inferior más desdibujado, se ha perdido. Si el borde rojo tiene que tener pues un centímetro de ancho, pues aquí son 2 milímetros lo que le quedan al paciente. Y fíjate, este paciente... Lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un fumador, tiene caries y tiene sarro. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que esas bacterias de los dientes van a contaminar el borde rojo. Y es un factor más, es un factor muy importante. Tienes que ir a tu dentista, tienes que cepillarte bien los dientes y tienen que quitarte el sarro periódicamente. Y una vez al año tienes que hacer una revisión. Y la gente que fuma debe ir más todavía. La gente que fuma lo que tiene que hacer por su bien es dejar de fumar. Como Punto. yo. Y nada más, o sea, pero tajantemente. Y si tienes que buscar a un hechicero, pues buscas a un hechicero. Pero es igual, la acupuntura, lo que tú quieras. Mi consejo es que acudas a un profesional, a un médico especializado en dejar de fumar. Y él te va a aconsejar y él conseguirá, con su ayuda, conseguirás dejar de fumar. No lo hagas tú solo, es un riesgo. Tú solo tienes un 10% de posibilidades de éxito. Si buscas ayuda, más de un 50%. Pues vamos a dejar de fumar. ¿A por el 50? Vamos a por el 50. Y bueno, pues... Esto quería decir, a ver, fíjate que aquí está un chimpancé, donde tú ves que no tiene borde rojo, porque que sepamos, el chimpancé no habla, no han aprendido a hablar todavía. Por lo tanto, cuando no puede decir mi mamá me mima, por eso surge el borde rojo, por ese golpeteo continuo al hablar, que también cerramos los labios, lógicamente, cuando masticamos, pero el resto del tiempo que me lo paso hablando están golpeando borde rojo con borde rojo. Vamos a cuidarlo. Y 4 factores fundamentales. El primero, la genética. Vamos a repasarlo. El primero, la genética y la edad. Poco puedo hacer contra la genética y la edad, pero sí puedo dejar los factores mecánicos, físicos, químicos, como el sol, el mordisqueo, el chupeteo, el arrancar pielecitas. Si hay pielecitas es que está descamando, es que no está hidratado. Hidrátalo. Tengo que hidratarlo, exacto. Y finalmente las infecciones. Hay que tratarlas lo antes posible. Y la prevención es todo esto que estamos diciendo. Protégelo, no lo martirices, que lo que te está dando a la cara es belleza. Cuídalo. Y protégelo. Y fíjate, ya aprendemos a relajarlo, porque eso no lo hemos dicho, es para prevenir las lesiones del borde rojo, tienes que aprender a relajarlo. Y si no aprendes a relajarte toda tú,
o todo tú, no podrás aprender a relajar el borde rojo. Vamos a insistir en ello. El próximo día todavía vamos a rematar algo más del borde rojo, vamos a hablar un poco de cosas ya verdaderamente serias, como es el precáncer y el cáncer del labio, que son muy importantes. Hay sujetos que no están preparados porque son de piel muy clarita para estar trabajando en el campo, y si encima se dejan el cigarrillo entre los labios mientras le dan con el azadón a la tierra, pues mucho peor, ¿eh? Y estos son los que más riesgo tienen de padecer una lesión precancerosa y cancerosa. Y de cómo se tratan hablaremos el próximo día. Y este invierno vamos a hablar de relajación, para aprender a relajar el borde rojo. Si yo aprendo a relajar el músculo orbicular, que es el armazón principal de mi labio, tanto superior como el inferior, entonces las arruguitas que se producen en la piel que está encima, en el epitelio que está encima, o no se van a producir o van a ser mínimas, y eso hará que tengamos un borde rojo bonito, bello, para toda la vida, y salud. Sobre todo tendremos salud en el borde rojo, tendremos menos riesgo de tener un precáncer y un cáncer, y fundamental, tu aspecto, el aspecto de tu cara, el aspecto de tu boca, pues será más bello, tu boca será más apetecible, puede ser la palabra. Vamos a decirlo. Apetecible. Bien, pues ¿Queda la noticia? Sí, no, el resumen, ya hemos dicho, el borde rojo lo padecen personas de piel clarita, sol, humedecer, traumatismos, las infecciones. Y lo mejor es la prevención. Antes de que lleguen a tengamos a tener lesiones, ponte el sombrero, ponte protectores, relaja el labio. Y ya veremos lo de la cirugía en las lesiones precancerosas y cancerosas el próximo día. Ya pues poco más, la noticia científica que me gusta a mí tanto. Mira, fíjate, es de hace tiempo ya, es del Oral Surgery ¿de 2011? Sí, del patología oral y cirugía bucal. 70 pacientes con protector, 70 sin él. Se midió la hidratación labial, que viene de dentro, del interior del tejido conjuntivo, mediante un aparato que se llama corneómetro, para ver la humedad de ese labio, y aumentó la hidratación con un protector labial, y este experimento se hizo durante 3 meses. O sea que los protectores labiales sí, hay que hacerlos, hay que utilizarlos, lo que se llama barrita de cacao, pero cómprala en la farmacia y con un protector labial. Exacto. Protégete. Pues nada, que en definitiva, si siempre hablamos de nuestra boca, está totalmente equilibrada e higiénica. Claro, y de aquello de que si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces, pero si tus labios son bonitos y están sanos, también serán mucho más dulces tus besos. Pues nada, hemos añadido una cosa más. Muchísimas gracias, profesor. Que la gente que está en casa, me voy a publicidad, pero no se vayan, que vuelvo enseguida.